En el caso de las encuestas, muchos comunicadores se van con la finta y creen que es lo mismo hacer una encuesta en Facebook que hacer una encuesta correctamente como se deben de llevar a cabo para medir preferencias electorales, es decir, una encuesta representativa, que nos guste o no, tiene que ser en hogares para poder encontrar a la gente, ¿no? Es una pregunta general porque venimos de un evento histórico que hemos tenido en México, que son las elecciones de este pasado 1 de julio. Y lo que vimos ahora fue que tuvimos unos resultados electorales, digamos, casi perfectos en relación con lo que las encuestas habían dibujado en meses anteriores. ¿Cuál es tu percepción general sobre lo que las encuestas dijeron, el rol de las encuestas y lo que ocurrió con las elecciones el 1 de julio pasado, César? Bueno, yo te diría dos cosas. Vamos a hablar de encuestas, porque se estuvieron publicando muchas cosas que no son encuestas, y si quieres luego entramos a ese tema. Pero vamos a hablar de las encuestas. ¿A qué me refiero a las encuestas? Me refiero a todos aquellos ejercicios demoscópicos que se hicieron con un fundamento científico sólido. Es decir, que estaban basados en prácticas estadísticas comúnmente aceptadas para la realización de este tipo de ejercicios. De entrada, no vamos a hablar de entrevistas de Facebook, no vamos a hablar de entrevistas en Twitter, no vamos a hablar de entrevistas telefónicas. Vamos a hablar de encuestas. Encuestas que se realizaron con base a estos procedimientos, que parten de un marco muestral conocido, donde los elementos de la muestra tienen una probabilidad conocida de ser seleccionados, aunque no sea la misma, y por lo tanto los resultados son expandibles al universo, son representativos. De esas encuestas voy a hablar. ¿Qué te puedo decir? Que construyeron la narrativa adecuada a lo largo de todo el proceso. Y la manera de verificar esto es precisamente con base en el resultado de la elección. Si tú observas cuál fue, digamos, la tendencia que en las preferencias electorales fueron reflejando las encuestas respecto precisamente de la intención de voto de la gente, y la comparas contra el voto efectivo que se llevó a cabo el 1 de julio, pues observas que esa narrativa en donde se veía con mucha claridad que había un claro puntero y que venía seguido muy de lejos por otros dos contendientes, pues esa narrativa fue la que dominó la elección. Se conoció gracias a las encuestas, no por otra razón, y en virtud de eso creo que la ciudadanía estuvo bien informada de lo que estaba pasando, aunque hubo intentos para desinformarla. Pero hablando estrictamente de las encuestas, pienso que reflejaron muy bien que Andrés Manuel López Obrador tenía la gran mayoría de las simpatías a su favor, la preferencia del ciudadano, Ricardo Anaya en un lejano segundo lugar y José Antonio Meade en un tercer lugar, ¿no? Y eso estaba clarísimo si tú revisas las encuestas. De acuerdo. Sin embargo, desde 2006, digamos, para recordar las dos últimas elecciones presidenciales, 2006-2012, veníamos con un antecedente sobre el trabajo que se hace, el trabajo que hacen ustedes en términos de encuestas. Venían con un desprestigio, digamos, público en relación con las encuestas. ¿Cuál fue el elemento que cambió ahora en 2018 que hace que tengamos una narrativa como la que estás describiendo? Pues mira, yo creo que fueron un par de cosas, ¿no? Sin duda, la problemática de las encuestas, tanto en México como en otros países, obligó al gremio demoscópico en México a revisar sus prácticas, ¿no? Vivimos en un país en donde no es muy sencillo ya acceder a las personas. Hay lugares donde el acceso es muy complicado para cualquier cosa, y sin duda para hacer encuestas también. La gente nos hemos vuelto un poco más desconfiados,
Sí, en algunos ejercicios se detectó que la gente decía una cosa y actuaba de otra manera, es decir, no necesariamente el cuestionario estaba captando de manera correcta la verdadera intención. Entonces el gremio de la demoscopía pues ha aprendido de estos ejercicios y se han afinado métodos y técnicas para, maximizar la probabilidad de que la persona que te está contestando y te dice que va a votar por el partido A efectivamente lo vaya a hacer, ¿no? Entonces, cada empresa encuestadora mata las pulgas de distinta manera. Algunas a lo mejor no hacen nada de esto, a lo mejor otras hilan un poquito más fino, ¿no? Y buscan validar que la intención de voto manifiesta sea efectivamente una intención de voto con alta probabilidad de llevarse a cabo. Así como la no respuesta, ¿no? Hay mucha gente que no te responde, los mal llamados indecisos, y hay mucha gente ahí que sí sabe por quién va a votar, y hay una manera más o menos de mirar si esta persona es realmente alguien que no va a votar, o alguien que va a votar y efectivamente no sabe por quién va a votar o no te quiere decir, ¿no? Entonces, se pueden ir, digamos, modelando este tipo de cuestiones. Es más un arte que una ciencia, ¿no? Y se tendrán, y ese tipo de procedimientos pues se tiene que ajustar de elección a elección en función a las coyunturas que prevalecen en la campaña que se está midiendo, ¿no? De acuerdo. César, tú eres un experto y además un viejo conocedor de este arte de las encuestas. Desde que te conozco hace muchos años, te he visto haciéndolas con diferentes propósitos y en diferentes mercados de una manera muy eficaz. Así que conoces muy bien de qué se trata este asunto. Pero este tema de la desconfianza, que lo vimos en el Brexit, que lo vimos con Trump en los Estados Unidos, es decir, no es un asunto de México, pero sí hay un tema de desconfianza enquistado en la población, pero también hay un tema de una sociedad cambiante, de una manera quizá muy rápida. Es decir, no hay toma de decisiones por parte de la ciudadanía de manera firme, y puede cambiar su decisión de un momento a otro por las razones que sean. ¿Cuál es tu apreciación sobre la sociedad mexicana a la que tú encuestas de manera regular en esta materia? Bueno, mira, yo te diría dos cosas, ¿no? Creo que ciertamente había razones válidas para desconfiar de las encuestas y razones no válidas o inducidas para desconfiar de las encuestas. Las razones válidas son las que mencionas, ¿no? Los hierros que tuvo la industria con el Brexit, que bueno, que no era una elección propiamente dicha, pero digamos, y eso generó mucho ruido a nivel mundial, y pues el gremio pagó justamente, digamos, las consecuencias, ¿no? En el caso de Trump no estaría tan seguro, porque las encuestas acertaron en medir correctamente el voto popular, ¿no? Lo que fallaron fueron los modelos que estaban calculando cómo quedaría la composición del colegio electoral, porque tú sabes que ahí se vota de una manera diferente. Pero si tú ves los ejercicios demoscópicos que midieron el voto popular contra el resultado de la elección, lo hicieron impecablemente, ¿no? En México la sociedad ciertamente es cambiante, pero yo creo que respecto de esta elección, y debo de decir que también, nos la pusieron fácil. Una elección que viene tan abierta es mucho más fácil de medir a través de encuestas que una elección, por ejemplo, como la del 2006, ¿no? Que se midió bien, se detectó la competencia y se traslapaban los intervalos de confianza. Pero bueno, una elección que viene tan abierta, pues no debió haber hecho tanto ruido en relación con el tema de las encuestas, es lo que te quiero decir, ¿no? Déjame ir al tema de las casas encuestadoras. Porque tú hablas de los encuestadores profesionales, pero en a río revuelto ganancia de pescadores, es decir, hay muchas encuestas que de repente aparecieron por allí, encuestas, sondeos de opinión, etcétera, que se visten de encuestas, pero que confunden a la ciudadanía, al elector, y creo que ese es el propósito por el cual se publican. Sin duda, ese es el propósito. ¿Qué tenemos que hacer
de manera legal, institucional, ¿qué tenemos que hacer para evitar ese tipo de cosas? Yo no soy no favorezco mucho la regulación, ni que se prohíban a hacer cosas, porque ocurran este tipo de situaciones desafortunadas. Yo lo que creo es que hay una corresponsabilidad natural en procesos electorales entre los encuestadores y los medios de comunicación. Los encuestadores, los periodistas, los reporteros, quienes comunican las encuestas. Nosotros en el gremio siempre hemos dicho que las encuestas deben de seguir dentro de los medios un protocolo muy estricto de ética periodística. Tú no puedes, en cualquier otra nota que estés tú publicando, no verificar que lo que estás diciendo sea cierto, ¿no? En el caso de las encuestas no pasa eso. En el caso de las encuestas, muchos comunicadores se van con la finta y creen que es lo mismo hacer una encuesta en Facebook que hacer una encuesta correctamente como se deben de llevar a cabo para medir preferencias electorales, es decir, una encuesta representativa, que nos guste o no, tiene que ser en hogares para poder encontrar a la gente, ¿no? En la medida en la que los medios de comunicación, los líderes de opinión, los periodistas, los columnistas, no estén conscientes de que no es lo mismo un sondeo de opinión que una encuesta, va a seguir prevaleciendo este territorio gris que es aprovechado por los cuartos de guerra de los candidatos para confundir, para generar corrientes de opinión en contra de una narrativa, y por lo regular eso ocurre, más bien la motivación es de aquellos candidatos a los que las encuestas no les están favoreciendo. Lo estás diciendo porque has encontrado problemas en la ética periodística y en la ética de los periodistas en relación con los resultados de las encuestas. Hacer una acusación respecto de la ética me parece muy violento, ¿no? Yo más bien apelaría a un desconocimiento del método, ¿no? Yo no puedo decir que estén faltando a la ética. Lo que pienso es que les está faltando, ¿sí?, un conocimiento profundo y valorar realmente lo que es dar los resultados de una encuesta, porque una encuesta falsa son fake news. Son tal cual como cualquier otra noticia falsa que se difunda, intencionada o por ignorancia. Pero permíteme, César, en esta elección vi notas de 8 columnas en periódicos que circulan en esta capital con encuestas, sondeos en redes sociales o lo que sea, pero puestas de 8 columnas dando preferencias de voto, como si esas encuestas, o esas encuestas, y las entrecomillo, fueran válidas metodológicamente. Efectivamente, eso pasó y es muy lamentable y pues, ¿qué te puedo decir? ¿No? Nosotros hacemos, y lo hemos hecho siempre, ¿no?, desde la MAI, un exhorto a los medios de comunicación para que estos temas se tomen con la seriedad que ameritan, ¿no? Y no revolver peras con manzanas, ¿no? ¿Vamos a hablar de encuestas? Ok, vamos a hablar de encuestas. La tarea está hecha, hay una norma, hay un criterio en este país, en la ley. Hay una normatividad que se debe de cumplir, que establece el Instituto Nacional Electoral, en lo que se refiere a la elaboración y publicación de encuestas de preferencias electorales. Ahí está. Entonces, cualquier mesa de redacción, cualquier editor puede decir, oye, vamos a revisar que esta encuesta, ¿sí?, esté bien hecha. Y si no, bueno, entonces a lo mejor nosotros decimos, pues ya será responsabilidad de cada medio sacarla o no sacarla, pero se tiene que advertir, esta encuesta no está realizada conforme a criterios científicos, y ahí les van los datos, ¿no? O esta encuesta sí está realizada, esta sí es una encuesta, esta sí cumple con la normatividad vigente, y ahí les van los datos. Pero si tú haces este tipo de ejercicios de sondeos en redes sociales y los comparas con los resultados de encuestas, pues ¿qué empezamos a mirar en esta campaña? Pues una
señales contradictorias en relación con tendencias y con quién iba en segundo lugar. Por ejemplo. Sí. ¿No? Entonces, caray, pues yo entiendo la frustración de la gente y que pues a todos estos ejercicios los metan en una misma bolsa y digan, yo no les creo a las encuestas. Que al final del día, las encuestas, más que creerles, hay que entenderlas, ¿no? Y yo creo que hay una labor, insisto, mutua entre casas encuestadoras, nuestro gremio y los medios de comunicación para educar a la gente a leerlas, ¿no? Y esto tiene que comenzar en buena medida a partir de los medios de comunicación, es decir, la gente que asume la responsabilidad de difundir los resultados de una encuesta, tiene que saber, tiene que tener criterios que le permitan discriminar un ejercicio que tiene bases científicas de uno que no lo tiene, ¿no? Y incluso un ejercicio bien hecho con bases científicas puede tener errores, pues lo sabemos, o sea, se trabaja con estadística, no se trabaja con cálculos matemáticos precisos como si fuéramos a poner un satélite en órbita. Estamos midiendo comportamiento humano, eso es complejo, ¿no? Entonces por eso se habla de intervalos de confianza, se habla de probabilidades, y eso es importante que sea más del dominio público de lo que es actualmente, ¿no? En tu experiencia y en tu relación con los medios de comunicación, que son los que difunden estas encuestas, ¿cuál sería tu digamos, el resultado con el que te quedas? ¿Has tenido qué tipo de experiencia con los medios? Pues mira, la que yo tuve en lo personal hace muchos años en mi colaboración, porque fui pionero en la radio, formé parte, como sabes, del equipo de Pedro Ferriz de Con desde los 90s. Fuimos los primeros en estar dando encuestas de opinión pública en la radio. Yo te diría que mi experiencia personal en ese espacio, que ha sido el único que yo he tenido, fue buena. ¿No? Que había un respeto por el trabajo que nosotros hacíamos. La impresión que tengo actualmente es que los medios no necesariamente ven con buenos ojos esto que yo estoy diciendo, ¿no? Y creo que es un lugar hacia donde tenemos que avanzar. Si queremos que la difusión de encuestas de preferencias electorales alcance estándares de calidad como la difusión de cualquier otra noticia. De acuerdo. ¿No? Es lo que yo diría. Yo creo que se debe de reflexionar ya ex post, ya pasaron las elecciones, sobre realmente cuál es el rol que tienen las encuestas, y que no es otro más que informar a la ciudadanía de lo que está ocurriendo en la carrera de caballos. Hay mucho más que se le pueden sacar, pero bueno, al final del día la carrera de caballos que te está reflejando qué campaña está teniendo éxito y qué campaña no lo está teniendo, ¿no? Pero esto tiene que ser bien, por lo que implica, tiene que ser ejercicios sólidos, bien hechos, con sustento. ¿Eres optimista respecto de que esto ocurra y de que ocurran cosas puntuales, precisas, después de la experiencia de esta elección? Quizá un poco más optimista que antes, sí, porque creo que quienes confiaron en ejercicios con base en metodologías, vamos a llamarle innovadoras o no apegadas a los protocolos científicos existentes, pues fueron malas, ¿no? Entonces no necesariamente quienes estuvieron arriesgando lo van a volver a hacer con esa facilidad, ¿no? Yo creo que en la medida en la que se comprenda que se trata de servir a la gente con esta información y no de manipular a los votantes utilizando a las encuestas como propaganda, pues en esa misma medida los medios tienen un espacio, un área de oportunidad enorme hacia dónde moverse, ¿no? El uso, digamos, propagandístico de las encuestas hace mucho daño, ¿no? Y en esta elección fue tremendo, porque además, lo he dicho en varios foros, ¿para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo, ¿no? Digo, en ningún momento se cruzaron las líneas, las distancias entre el primero y el segundo fueron gigantescas, la coincidencia de las encuestas era, hombre,
muy importante. Claro que si analizas intervalos de confianza, en fin, había situaciones ahí naturalmente divergentes, y subrayo, naturalmente divergentes, que las explica el mismo método. Entonces, yo creo que la discusión alrededor de las encuestas en esta campaña, toda la cantidad de ataques que sufrió el gremio en redes sociales y no en pocos columnas y medios de comunicación, puso en evidencia que las intenciones no eran particularmente buenas, no se estaba criticando honestamente el trabajo de los encuestadores, se estaba combatiendo la narrativa que estaban las encuestas construyendo. Me quedo con que del lado de los medios de comunicación hay una tarea no hecha y que tendrá que hacerse, sobre todo en la parte de la ética periodística, que creo que es fundamental para fomentar esa confianza de la que estamos hablando. Yo creo que sí, Samuel. De acuerdo, César, te agradezco muchísimo el tiempo y esta oportunidad de conversar contigo nuevamente. No, hombre, el agradecido soy yo, un gusto, un placer. Gracias, muchas gracias.